Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Cuando hablamos de finanzas, buscamos normalmente informaciones relacionadas a cómo generar ingresos, reducir gastos, usar una cuenta de ahorro, cómo no retrasarse en la tarjeta de crédito, entre muchos temas así parecidos. Pero hay muchos otros elementos, doña Carmen, que no son directamente financieros y tienen un alto impacto. Y entonces hablamos de cisnes negros y rinocerontes grises. Y cuando hablamos de cisnes negros, no es del cisne negro interpretado por la maravillosa Natalie Portman en el 2010, en esa película que le permitió ganar un Oscar. Hablamos del libro escrito por Nassim Taleb, que fue traducido a más de 30 idiomas. Y la semana pasada, pues, tuve el honor de participar en la conferencia organizada por el Banco Central, a quien le agradezco la invitación, que se titulaba de esta forma, Cisne Negro, un reto cada vez mayor para los medios informativos. Fue una conferencia impartida por Fernando Díaz Villanueva, es un periodista, escritor también y divulgador histórico. Y él comentaba justamente las diferencias entre los cisnes negros y rinocerontes grises. Y decía que estos cisnes negros cumplen básicamente tres condiciones fundamentales. Uno es que sea un suceso atípico e inesperado. Otro, que tenga un alto impacto en el futuro. Y en tercer lugar, que nadie preveía que esto iba a ocurrir, pero que luego de que suceda, pues es evidente, o a todo el mundo le parece evidente. Y algunos de los sucesos es interesante porque se le preguntó incluso si se consideraba que la pandemia, la COVID-19, era para él un cisne negro, y él comentaba pues que no, que de hecho conociendo la historia, pues podríamos predecir que esto podía suceder 100 años posterior a la gripe española, que tuvo condiciones, características muy similares. Algunos de los sucesos que él citó que cumplían con estos requerimientos, como cisne negro, el atentado del 11 de septiembre es uno de ellos, que era un suceso totalmente inesperado, que evidentemente tuvo un alto impacto y nadie se lo esperaba. La imprenta con tipos móviles de Gutenberg o la disolución de la Unión Soviética. Y decía que la buena noticia es que hay pocos eventos inesperados. Y que más que cisne negro, lo que tenemos que concentrarnos en esos rinocerontes grises que tenemos que detectar, vigilar de cerca, que son extraños, raros, podemos predecir su llegada, entenderlos para luego explicarlo con la mayor precisión posible. Y que para esto hay casos también, que él citó algunos casos, y que para esto también los medios de comunicación y uno mismo también como individuo tiene que jugar un rol muy importante en no ser indiferente a esto y justamente hacer conciencia. Hablaba sobre, por ejemplo, los riesgos de la desglobalización o la pérdida de la democracia. Y como comentaba, hay elementos que se pueden predecir, como esto de la pandemia, que decía que justamente 100 años después de la gripe española, que ocurrió entre 1918 y 1920, mató millones de personas en el mundo, pues se preveía que podía suceder lo mismo 100 años después. O sea que también importante trasladarse al futuro 100 años después. Y que tenemos que entender que lo mismo, y ahí yo agrego, ocurrió posterior a ese momento. Se hablaba en esos años, justamente hace 4 años, de que después de que pasara todo este confinamiento iba a haber un brote de un deseo de salir, a festejar, a celebrar, a compartir. Entonces ver el crecimiento de sectores de hoteles, bares, restaurantes, un crecimiento en el nivel de endeudamiento, y así ha sucedido. Así se ha visto en estos años. Y de ahí él resaltaba la importancia de conocer la historia y la antropología para poder predecir ciertos elementos. Y traigo esto también a colación a raíz del evento que sucedió ayer, la madrugada,
el impacto del choque del contenedor de un barco de Singapur al puente Francis Scott Key de Baltimore, que hizo que colapsara en el río Patapsco. Usted lo mencionó ayer, bien temprano. Y Yulisa es terrible, la imagen es de Isidro, parece algo hollywoodense y es una realidad. Sí, sí, así es. Después de tantos años, lo que simboliza. Y justamente esto se trata de un evento pues imprevisto y con enorme consecuencia económica a corto, mediano y largo plazo. La autoridad portuaria anunció ayer que el tráfico de navíos hacia o desde el puerto de Baltimore había sido suspendido hasta nuevo aviso, y que ya esto estaba provocando inmediatamente problemas logísticos en gran parte del país. Y según todas las informaciones y declaraciones del presidente Biden y del gobernador de Maryland, de los más de 300 puertos marítimos que tiene Estados Unidos, el puerto de Baltimore es uno de los 20 mayores centros navieros del país. El año pasado solamente gestionó una cantidad de 52 millones de toneladas de carga, valorada en más de 80,000 millones de dólares. Es el primer puerto de Estados Unidos en importaciones y exportaciones de automóviles y camiones, que más o menos el estimado es de 850,000 vehículos anualmente que pasan por ese puerto. Pero además es el líder en importación de azúcar. En cuanto a empleos, leí que se estima más de 15,000 empleos directos que puedan estar afectados a raíz de esto y más de 140,000 empleos indirectos que puedan estar ligados a esta actividad portuaria. Ellos hablaron de que la normalización del tráfico marítimo puede tomar semanas o meses y que la construcción del nuevo puente puede tardar años. En aquel momento tomó 5 años. Y, como decía, esas imágenes, video y fotografía son de verdad alarmantes. Y eso en cuestión de segundos desbarató lo que tomó años construirse. Y por eso decía es que al final, cuando esto todo lo trasladamos a la parte financiera, hay mucho que analizar y que considerar. Este puente se construyó como una alternativa, un túnel que cruzaba bajo el río, donde no pueden cruzar vehículos que transporten sustancias químicas ni vehículos muy grandes. O sea que, adicional a todo lo dicho, se va a enfrentar toda esa zona a una enorme congestión que además puede afectar el desarrollo de otras empresas, porque por ese puente circulaban 11 millones de personas en el año. Entonces, mensaje es que estos cisnes negros, rinocerontes grises, normalmente no se consideran en la vida personal y familiar, en empresas o en gobiernos. Por lo regular está más que nada todos estos elementos de planes de continuidad y de riesgo operacional están más limitados al sector financiero, pero vemos cómo todo esto tiene un impacto enorme en las finanzas y en el desarrollo económico de toda una región a nivel local y de un país. Entonces esto invita a pensar si los gobiernos locales y nacionales tienen justamente esto, planes de continuidad elaborados para que se reduzca el impacto de un evento de tan grande impacto económico, pero tan baja probabilidad. Entonces, así como vemos esto, cómo esto va a implicar también otros efectos y bueno, la realidad es que no sabemos si en Estados Unidos esto puede retrasar las decisiones de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés. Si este evento va a hacer que se eleve la inflación, porque puede afectar la cadena de suministro además. Así que queda ver además si van a solicitar un préstamo para poder costear los cientos de millones de dólares que tendrán que erogar para los fines y si los republicanos lo aprobarán. Para concluir las finanzas con café, pues mencionar que aquí también hay un rinoceronte gris. Todas estas protestas y estas revueltas en Haití, que ha provocado que República Dominicana refugie a miles de haitianos en cuestión de días, eso se veía venir. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno para compensar la baja en las exportaciones y el comercio binacional? Que se entiende que hay un comercio
de más de 300 millones de dólares. Y a esa reducción de ingresos por esas exportaciones también, ¿cuál es el aumento en los costos por refugiar y atender también a los haitianos en tan corto tiempo? Así que estos elementos, y si lo tienen, es importante transparentarlo a la ciudadanía, porque se sabe que también hay ciertas informaciones que no son compartidas. Así que es importante que esto también tenga acceso a la información y el rol también de los medios de preguntar al respecto, como usted lo ha mencionado, para que los hogares y las empresas también se puedan planificar que estén afectados por estas zonas. Así que esta es la conclusión del día de hoy, de las finanzas con café, de no solo circunscribirnos a temas puramente financieros o catalogados, que tengan ese sello financiero de cuentas de ahorro, de tarjetas de crédito, de las comisiones, sino que también veamos ese enfoque más, con una mirada más de 180 grados, de ver otros elementos que puedan estar afectando el bolsillo, como estos elementos de rinoceronte gris o cisnes negros, y tener ese plan de continuidad que pueda afectar lo menos posible a los empleos y la estabilidad y desarrollo de cada país. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.